Queridos hijos de la Grey Zuliana, bienvenidos nuevamente a este programa Padre y Pastor, su programa. Y en primer lugar, feliz día del Señor. En este domingo estamos, como siempre, centrando nuestra vida en torno a la vida, a la gracia y a la fortaleza que nos comunica Jesucristo. Y desde esta perspectiva, yo quisiera conversar con ustedes en este día sobre una gran figura de la iglesia, de un santo que es muy popular y muy querido y muy conocido entre nosotros. Me estoy refiriendo a San Vicente de Paúl. Su fiesta, su memoria, fue ayer, 27 de septiembre. Y por eso me parece bien oportuno que nos centremos un momento en la vida, en el significado que este hombre tiene para nosotros y su presencia hoy, por ejemplo, en Maracaibo. Y he querido invitar a un sacerdote vicentino, un sacerdote Paúl, como lo llamamos aquí, para que sea él el que nos brinde un buen testimonio de esta gran figura de la iglesia. Me estoy refiriendo al padre Emilio Melchor, que es superior de la comunidad de los padres Paúles aquí en Maracaibo. Padre Emilio, bienvenido. Muchísimas gracias, monseñor. No sabe cuánto le agradezco, y usted se puede figurar la alegría que hay en mi corazón, porque un hijo que le dan la oportunidad de hablar de su padre es para estar emocionado de verdad. Me alegro mucho. Un padre de la altura, como usted ha dicho, de la estatura moral, espiritual, social, que nada menos que mereció el título de padre de la patria, de su patria. Por algo sería ese título, ¿eh? Sí. Bueno, padre Emilio, vamos a empezar ubicando a este santo, a este hombre, San Vicente de Paúl, Monsieur Vincent, como lo llamaban en su época. Muy bien, pues hay que retroceder unos cuantos siglos, ¿no? Hay que montarse en una buena máquina del tiempo. El tiempo, cuando nació, pues en el 1580, o sea, hace... aunque quedan 20 años, ¿verdad?, de ese siglo, pues son 5 siglos atrás. Y eso, a lo mejor alguno podrá decir, oiga, pero estamos en el siglo XXI, por favor, ¿cómo nos van a hacer retroceder? Pues yo les diría ante todo que hablar de San Vicente de Paúl no es hablar de una figura de museo. Es hablar... No es un muñeco de cera, ¿verdad? Nada, que va, ya lo creo. Y si hubiera sido de cera, se hubiera derretido ya. Muy bien. La pátina del tiempo que diríamos, figurada en Vicente de Paúl, es una personalidad que es de hoy. Por todo, mírenle por donde se le mire a San Vicente. La parte humana, la parte espiritual, la parte social, la parte del calor, diría yo, de una persona que no puede vivir precisamente sin las personas. Y además, con una característica que creo que a todos nos puede emocionar. No cualquier persona, la más preciadas de todas. A lo mejor algunos están pensando en tronos, en coronas y demás, ¿no? San Vicente y yo y nosotros estamos pensando en esas personas que tienen calidad delante nada menos que de Dios. Jesucristo, cuando dijo algo interesante para todos nosotros, se lo refirió a los pobres. Entonces, ubíquenos en ese tiempo. ¿Cómo fue, así como a grandes pinceladas, la vida de este San Vicente de Paúl? Él nace en una familia pobre también, campesina, pero una familia cristiana. Sus padres verdaderamente le enseñaron lo que ojalá muchos padres le enseñen precisamente a sus hijos. Es el sentido de Dios, porque es el que va a dar sentido después a la vida de toda esa persona que tenga sentido de Dios. Y por eso la vida de Vicente de Paúl tiene sentido de Dios y sentido para los hombres. Desde pequeño él es pastor, cuida las pocas ovejas que tiene su padre, y en ese tiempo de estar de pastor le dio tiempo de pensar, de hablar también con la naturaleza donde Dios se reflejaba, y por lo tanto él
podía, junto con las ovejas, ¿verdad?, rumiar las ovejas de la hierba, pero Vicente de Paúl de la naturaleza. Y una naturaleza que le daba a él el sentido de la presencia de Dios al ver esa maravilla. Él, por lo tanto, de niño, empieza a tener ya rasgos que desde un principio pues se le graban en su corazón. El sentimiento por los que tenían necesidad. Y vemos, por ejemplo, alguna escena, por ejemplo, cuando él iba al molino a recoger la harina para que después en casa hicieran el pan, y encontrarse con alguien que necesitaba pan, porque no lo tenía. Y él no dudaba de sacar de la talega, ¿verdad?, puñados de harina para que el otro también compartiera. Y después, cuando iba a casa y le decía a su padre, su padre le decía: esta talega está un poco disminuida. Papá, ¿tú crees que hubiera tenido corazón, porque tú me lo has enseñado, de haber dejado pasar a un pobre que tenía? ¡Ay, bendito sea Dios! Entonces está más llena de lo que yo creía. Estamos conversando con el padre Emilio Melchor, padre Paúl, sacerdote vicentino, como lo llaman en otras partes, o sacerdote lazarista, como lo llaman en otros lados, sobre su fundador, su inspirador, su modelo, por supuesto que tanto en cuanto refleja a nuestro Señor Jesucristo, que es el modelo supremo y a quien nosotros seguimos. Y acabamos de escuchar, así como a grandes rasgos, lo que ha sido el inicio de la vocación de San Vicente de Paúl. Vamos a continuar conversando sobre este santo. Vamos a ir un momento a una pausa y ya regresamos. Quédense con nosotros porque esta figura vale la pena conocerla a fondo. En este día, domingo 28 de septiembre, estamos conversando sobre una figura ejemplar de la fuerza que tiene la caridad cristiana cuando se vive a tope y a plenitud. Me estoy refiriendo a San Vicente de Paúl. Estamos conversando con el padre Emilio Melchor de la comunidad de los padres Paúles de aquí, de Maracaibo. Padre Emilio, continuemos, que realmente es interesante conocer cómo se fue dando en la vida de este santo el llamado a la santidad y a descubrir la necesidad de entregarse totalmente a los más necesitados. Muy bien. De la niñez, ¿verdad? Además tiene el rasgo característico de San Vicente de cuando estaba en esa soledad del pastor con las ovejas, ¿verdad? Tener la devoción a la Virgen Santísima. Y esto es un rasgo importante. Pero vamos a pasar a la parte, ya diríamos, de la juventud, donde empieza a estudiar. Y es un rasgo característico para pensar que los santos han tenido sus defectos, para que no pensemos, no, es que yo no puedo ser santo porque les ponemos siempre a los santos en lo último de su vida, y no, a veces pasamos. San Vicente tuvo una característica en el tiempo de su estudiantado. Fue a un colegio en el bachillerato, diríamos hoy, de los franciscanos, de los padres franciscanos. Y claro, cuando de pobre se sale un poquitico, ¿verdad?, hacia arriba, entonces él en el colegio ya se sintió un poquitico menos pobre, ¿no? Y resulta que su padre le fue a hacerle una visita y le dio una vergüenza de ver a su padre, pues pobre, un campesino, ¿no? Y él ya estudiantito, pero por hijo de ese padre al fin y al cabo, ¿no? Y cómo le salieron los colores y empezó a dudar a ver si, como disimulando si ese era su padre o no.
Y él, mire, eso que lo hizo, o sea, una falla, ¿verdad? Después fue un sentimiento para toda su vida que le hizo que amara tanto a las personas que ordinariamente se suelen despreciar, como en este caso los pobres. Hay que ver entonces esos aspectos, yo diría, de la riqueza que Dios pone y que Dios escribe recto con líneas torcidas. Qué importante es que a partir de nuestros pecados y nuestras debilidades nos volteemos, nos dirijamos con mayor fuerza a nuestro Señor cuando nos damos cuenta que hemos fallado. Sí, muy bien. Después ya Vicente empieza a darse cuenta de la vocación ya más hacia sacerdocio, ¿verdad? Y él era una persona que también tenía su ambición humana y aspiraba. Y eso es un don de Dios, el que aspiremos a las cosas nobles y de ambición también, ¿verdad? Para ser siempre algo más. Y por eso esta característica también hay que leerla bajo el aspecto psicológico, que es importante que estudiemos en las personas, y en este caso de San Vicente. ¿Por qué San Vicente quiso que se tratara a los pobres con la riqueza, la dignidad del pobre? Con la riqueza que realmente por ser personas podían tener, pero que nosotros ordinariamente pues no se la damos, porque creemos que el pobre nunca se puede promover. Entonces él fue primero en promoverse, para poder promover a los que no se sabían promover. Y esta característica se la dejó muy bien señalada a dos obras que él fundó: las damas de la caridad, las señoras de la caridad, que primero empezaron por la altura de la reina con su corte, pero que después fueron ya a las damas más pobres, más humildes, para que ellas entendieran mejor que podían entender las de la altura, que no se habían rozado tanto con los pobres, ¿verdad? Para que ellas tuvieran esta sensibilidad. Primero, si vosotras realmente sabéis promoveros, sabréis promover también a los pobres. Y sobre todo a las hijas de la caridad. Porque precisamente ni las de altura ni las medias podían entender a los pobres tanto como las hijas de la caridad, que fueron vocaciones salidas de los pobres, campesinas también. Y les decía, mejor que ninguno vosotros podéis atender a los pobres. Pero, fíjate, es porque él primero sintió este deseo de promoción. ¿Y cómo se promovió? Un hombre del campo, un campesino que descubre desde su propia vida entonces la gran carencia, la gran pobreza de su gente y de su pueblo, y que vuelca entonces todo lo que aprende, todo lo que estudia y todo lo que en él crece hacia ellos. Estamos conversando con el padre Emilio Melchor sobre San Vicente de Paúl. Vamos a hacer una pausa nuevamente y ya volvemos para que el padre nos pueda hablar de la actualidad. ¿Qué nos aporta San Vicente de Paúl a nosotros, los cristianos del siglo XXI? Ayer fue San Vicente de Paúl, santo que marcó profundamente la vida de la Iglesia en su época, con su vida y con la fundación de varias instituciones que hoy en día todavía están presentes en la vida de la Iglesia y aquí en Venezuela. Y por eso estamos conversando con el padre Emilio Melchor, sacerdote de la comunidad de los Padres Paules de aquí de Maracaibo, sobre este santo. Y quisiéramos que en esta última parte, padre Emilio, se nos ha ido el programa muy rápidamente, pero que usted nos dijera qué aporta San Vicente de Paúl a los cristianos del siglo XXI. ¿Está en sintonía con lo que
Papa Francisco nos dice, quiere una iglesia pobre para los pobres. Ya lo creo que sí. Casi iba a decirle yo, con todo respeto, ¿no?, que podía haberse titulado el Papa en vez de San Francisco, que me parece muy bien, por Vicente Paul, porque hubiera sido lo mismo en ese amor, lo que quiere hacia los pobres y demás. Entonces, los santos no van a pelear uno por el otro, ¿verdad? Entonces, y contentos el uno y el otro, porque realmente lo más importante es lo que los dos quisieron, que fueron los pobres. Muy bien. Entonces, precisamente usted ha dicho una palabra muy clave, a los cristianos. A veces, figuras como esta, el aspecto social, lo son realmente tan entrañables que no las separan de la realidad. Es curioso, Monseñor y audiencia, el saber que San Vicente tuvo dos proyectos, uno el fundamental y el otro el social. El social precisamente es tan grande en Vicente porque fue extraordinario el fundamental. ¿Y cuál fue el fundamental? Mire, San Vicente, ya digo, nació en el 1580, pero en el año 1611 al 16 tiene una realidad vital, ¿verdad?, que es la que va a hacer que descubra y se enfoque después con toda su alma, con todo su corazón, con toda su persona hacia los pobres. Y es muy sencilla, es una necesidad. San Vicente dirigía a un sacerdote que era magistral, canónigo magistral, era teólogo, era también, tenía unos aspectos de mucha amenidad y demás, pero cayó en una crisis tremenda. Y llegó un momento en que estaba para suicidarse. Y se dirigía con San Vicente de Paul. Y San Vicente de Paul le pidió a Dios que le pasara a él, al propio Vicente, las angustias y las dificultades de este sacerdote. Y como Dios toma en serio las cosas cuando se hablan en serio, y San Vicente y los santos y las personas grandes, tenemos que hablar en serio, ¿verdad? Y Dios tomó en serio la cosa y le pasó la angustia de este sacerdote a San Vicente de Paul. Y empezó con esa angustia tremenda. Pero hizo un pacto San Vicente de Paul con el Señor. Como esas dudas tremendas que tenía, como tenía el sacerdote, ¿verdad?, le dijo al Señor, mira, cada vez que yo no sepa hacer otra cosa, que ni la mente ni las palabras me lleven hacia ti, voy a poner mi mano en mi corazón y voy a mirar hacia donde está el Vaticano, la Iglesia de Roma, para decirte que te quiero y que quiero ser realmente así. Y pasó. Se dedicó entonces a los pobres, pero sobre todo a los enfermos. Y llegó un momento, hacia el 1616, en que hizo un voto con estas características, por la experiencia que había tenido de este servicio a los pobres y sobre todo a los pobres enfermos. Fíjense que en el Evangelio Jesús atiende a los pobres, sobre todo más a los enfermos. Este detalle es importante también, hasta cómo Vicente chupó del Evangelio aquella fuerza que de otra manera para trabajar con los pobres no se puede hacer humanamente, filantrópicamente, si no es con una fuerza que a veces, vamos, el pobre, como dice San Vicente, no se le soporta si no hay una gracia de Dios, porque... Muy bien, entonces San Vicente hace el voto de consagrarse durante toda su vida por amor de Dios, sin ninguna distinción a los pobres. 5 características extraordinarias, ¿verdad? Que naturalmente después de eso empezó a hacerlo. Fíjense entonces, este hombre que se va a dedicar a la acción social, más, diríamos, más tremenda que podemos, hoy que se habla tanto de la sociedad y de los pobres. Así que hablar de San Vicente hoy es hablar realmente de una realidad real, presente, actual. Y no es de una figura de museo, ¿verdad?, San Vicente, sino que está viviendo hoy. ¿Y cómo vive hoy San Vicente? ¿Cómo su espíritu está palpándose y viviendo? Pues a través de las obras que fundó. Este punto de las obras de Vicente de Paul, Padre Emilio, lo vamos a tener que conversar en otro programa, porque se nos ha acabado el tiempo. ¡Qué pena! Es una pena, pero yo creo que nos deja también con hambre y con ganas de conocer más sobre lo que cómo está San Vicente presente hoy en la iglesia. Vamos a dejar esa pregunta aquí en el aire. Yo les voy a invitar ahora
a que oremos y nos valgamos de San Vicente de Paúl para presentarle al Señor nuestra petición, nuestras peticiones. Y acompáñennos todos desde sus hogares, desde donde se encuentren en esta oración. Oh glorioso San Vicente, celeste patrón de todas las asociaciones de caridad, que durante tu vida jamás abandonaste a ninguno de cuantos acudieron a ti. Mira la multitud de males que pesan sobre nosotros y ven en nuestra ayuda. Alcanza del Señor socorro a los pobres, alivio a los enfermos, consuelo a los afligidos, protección a los desamparados, caridad a los ricos, conversión a los pecadores, celo a los sacerdotes, paz a la Iglesia, tranquilidad a las naciones y a todos la salvación. Amén. Muchas gracias, Padre Emilio. Este programa, como vemos, va a tener su continuación. Mientras tanto, nos vamos a despedir de nuestros hermanos que nos han acompañado en este programa, agradeciéndoles nuevamente su sintonía y dándoles la bendición. Que la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre todos. Amén. Y hasta el próximo domingo. Aquí estaremos, si Dios quiere, en un nuevo programa Padre y Pastor.